Esperemos unos cuantos minutos que ingresen, por favor. Bueno, todo el resto de nuestros compañeros seguramente se han quedado en la otra sesión. Qué chicos, pero a ver, sigue ingresando. Y seguimos esperando, ¿no? Miren, ya son 4 minutos, compañeros, vean. Comenzaremos una vez porque si no nos retrasamos con el avance de nuestra clase. Estábamos viendo lo que es el constitucionalismo francés o el derecho constitucional en Francia, compañeros. Así ingresando. Les iba diciendo entonces dos exponentes muy importantes en el derecho constitucional francés. Jean Jacques Rousseau y Montesquieu. Tiempos de mucha evolución, tiempos en los cuales hablamos de una división de poderes. ¿Dónde un pensamiento más adelantado que ese? División de poderes que actualmente se aplica. Montesquieu hablaba además y criticaba el denominado despotismo ilustrado. Un despotismo, yo creo que estamos asimilando qué es despotismo, ¿no? Ilustrado además de parte de un rey francés. En ese tiempo, Emmanuel Joseph Sieyès. Sieyès. Nos habla en su libro de qué es que c'est le tiers état, que en este caso nosotros lo traducimos de qué es el tercer estado. Viene a
sostener que un Estado francés en aquellos momentos estaba compuesta de hasta un 96% de una burguesía. Y a eso él lo denominaba como un tercer Estado. Nos habla de un sector productivo que de cierta manera viene a sostener económicamente un Estado. Pero que la nobleza, a quien él denominaba como un primer Estado, y el clero como un segundo Estado, juntas eran el 4%, que de cierta manera venían a ejercer el control político del Estado. Porque ese tercer Estado tenía el derecho de la revolución. Porque realmente era lo que nosotros podemos entender que era el pueblo. Dense cuenta de qué manera quería hacer notar de que el poder solo se concentraba en algunos, en este caso en un primer Estado que de cierta manera sí era la nobleza, y un segundo Estado que nos dice que era el clero, que ustedes ya saben quién es. Y nos hace tres preguntas esenciales. Sigue ingresando, compañeros. ¿Qué preguntas esenciales nos pudiese realizar dentro de este libro a este señor, Emmanuel Joseph Sieyès? En primera instancia nos habla de qué es un tercer Estado, el cual tiene una respuesta clara dentro de ese 96% que nos hablaba. El tercer Estado era un todo. La segunda pregunta, bueno, siguen compañeros, ingresando. Limber, que se creó en la otra sesión, no me pone hasta ahora sus apellidos, Limber. Bueno, no, ¿dónde nos habíamos quedado? Hablábamos entonces bueno, nos hablaba de qué era para entonces, o en ese momento, a qué nosotros nos referíamos como un tercer Estado. Tercer Estado que en base a ese 96% de composición de esa población francesa tendríamos que entenderla que era un todo. Y que hasta ahora dentro del orden del Estado, y nos habla, ¿no? ¿Qué ha sido de ese orden de Estado? ¿Existe un orden de Estado? Así más claramente, no existe o no había nada. ¿Y qué es lo que se ambicionaba en ese momento? Y esa respuesta nos habla de un algo. Pensadores que nos dejan un antecedente claro de que esa situación no estaba clara, de que esa situación no podía continuar. Y desde siempre tenemos que atravesar por una situación compleja por parte de la sociedad con nuestros gobernantes, ante lo injusto de esa situación. Y es ahí donde se gesta, compañeros, la primera etapa. Hablamos de una primera etapa de la Revolución Francesa. Fecha importante o año importante, 1788. Donde el rey francés Luis
XVI o Luis XVI, ante toda esa presión social que existía en ese país, ante toda la presión social que además venía por encima de lo que él mismo pudiese controlar, convoca a todos los representantes de esos estados generales, o sea, a toda la aristocracia, el clero, y además lo que nosotros entendíamos que era el estado llano, como ya se había hablado en ese libro, tal vez podemos verlo así. La monarquía no le quedaba otra. Y ese estado, o ese tercer estado denominado, ya en fecha 17 de agosto de 1789, un año después, viene a sublevarse. Esa sublevación que desde siempre no es en vano y que presiona siempre a que exista un acuerdo, pero un acuerdo no en favor de alguien específico, un acuerdo no en favor de un grupo social, compañeros, que no debería ser, hasta se siente egoísta, sino en favor de toda esa población que se han visto obligados, imagínense, compañeros, tener que obligar en este momento a un Estado a que cumpla una constitución, hasta suena absurdo. En ese tiempo se ha tenido que obligar a que exista un texto constitucional. Y se denomina una Asamblea Nacional. Esa Asamblea Nacional que de manera inmediata se transforma en una asamblea, a lo que nosotros entendemos actualmente, en una asamblea constituyente. ¿Y qué hace una asamblea constituyente, compañeros? Creo que la pregunta me la hizo hace unas semanas algún compañero y me decía, ¿qué es la asamblea constituyente? No recuerdo si era este grupo. Y ya ahí la respuesta viene, ¿no? Esa asamblea que va a venir a constituir algo. Obviamente vamos a constituir una constitución. 20 de junio de 1789 se apersonan, nos dice, ¿no? Al establecimiento de sesiones se encontraron a la puerta un local totalmente cerrado, enaltecidos vienen a provocar un alzamiento popular que ante las promesas de tener que regular algo específico y de no cumplir con lo establecido, desde siempre va a venir un alzamiento, ¿no? Desde siempre va a venir una revolución histórica que de cierta manera viene a tener el punto más álgido, el punto más alto con la toma de la Bastilla. Historia ya en el colegio que ustedes han visto. Se toma la Bastilla porque era una prisión en la que se encontraban todos los que hubiesen sido detenidos políticamente, y desde siempre vemos, ¿no? A los que opinan distinto o los que van en contra de los intereses de un Estado, detenidos políticos. Se viene ante esa situación de rebelión, porque obviamente la situación ya no daba abasto, compañeros, y más que todo, hubiese sido lindo poder ver y tener algún tipo de antecedente audiovisual de cómo hubiese sido o cómo ha sido esa situación que han atravesado en ese país. Una situación donde viene el pueblo y remonta un gobierno. Y no hablamos de un golpe de Estado, obviamente, en estos tiempos, sino en una búsqueda de igualdades. Y es por eso que viene a determinarse la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
Hablamos de una declaración, y escuchen bien, compañeros, de derechos del hombre y del ciudadano. No dice Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francés. Se habla de manera global. Se habla de un tiempo en el cual va a venirse a establecer nuevos parámetros a nivel mundial. No se habla específicamente acá de París, Francia, no se habla de un París de manera global, como país, como Estado, como gobierno, sino se habla de una declaración para todo el mundo. Declaración de Derechos del Hombre Ciudadano, compañeros, algo que yo pienso que en su momento también ha sido muy, fuera de ser innovador, ha sido muy complejo para quienes detentaban el poder. Darles a los ciudadanos algo que ellos nunca han querido. ¿Ustedes creen que ha sido sencillo? Es imposible ver que un gobierno pueda establecer nuevos derechos cuando no están de acuerdo. Y es ahí donde vienen las revoluciones. De forma escrita se establecen entonces y se vienen a reconocer principios y derechos como nos enuncian los autores inspiradores en el derecho constitucional o en el constitucionalismo de manera general. Se reconoce que la ley es una expresión de voluntad general, una expresión de voluntad de todos. Hablamos de un artículo 5 tal vez establecido ahí, que nos habla de que la ley no, de que todo lo que la ley no llega a prohibir, viene a ser permitido. Se habla ya de una igualdad ante la ley, entre todos los ciudadanos. Se habla de una libertad de locomoción. No sé cómo les está yendo con su curso de Derecho Constitucional que tenemos en nuestra querida Universidad UNICEN. Hablamos de ese parámetro inicial de un habeas corpus, ¿no? La libertad de locomoción viene a proteger el no tener que ser detenido y el de poder transitar a través de todo un estado sin la necesidad de que sea detenido. Se ratifica la libertad de opinión, la libertad de conciencia y más allá, algo muy importante para muchos, la libertad de religión. Hablan ya en ese tiempo de una presunción de inocencia, hablan de una propiedad privada, de respeto que desde siempre, a partir del derecho constitucional inglés, ustedes ya saben, ha venido a dar un parámetro inicial de que la propiedad privada tiene que respetarse y que no era algo con lo que podamos jugar como gobernantes. Si esta propiedad privada se respeta, tenemos que asumir que es inviolable y sagrada además. No cualquiera puede ingresar a sus domicilios, compañeros. Más allá, y hablamos de 1789, donde se da la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano. Todos estos parámetros que son acordados, porque dense cuenta que en ese tiempo existían pensadores notables en el derecho constitucional francés. Personas que tal vez ya estaban avanzando mucho más allá de lo que nosotros podíamos creer posible, con obras en ese sentido, con libertades que tuviesen que darse. Y en 1791 necesariamente viene a elaborarse una constitución política del Estado francés. De cierta manera, e innegablemente además, reconoce una monarquía constitucional de origen no divino.
Hablamos de reinos, obviamente, en el Estado francés. Y hablamos de que ya no exista una monarquía que desde siempre nosotros creíamos habían sido elegidos por un Dios, quien nos tenían que gobernar y guiar, que en ese afán de guiar perdieron ya el camino, se salieron de todo lado y bueno, empezaron a abusar también de ese tipo de situaciones. Evolución que es necesaria recordarla para el estudio de derecho constitucional. Se tiene que delegar al gobierno, a los órganos ejecutivo, legislativo y judicial con los que hubiesen iniciado en ese momento, los poderes que pudiesen existir por parte de un Estado. Que ya más allá, todos los ciudadanos, todos los que nosotros entendemos como estantes y habitantes de un Estado, podían participar en las elecciones. Nos habla de una asamblea legislativa. Asamblea legislativa donde existían montañeses o quienes nosotros entendíamos como girondinos, que se sentaban a la derecha, dice, y, al lado, y los denominados jacobinos a la izquierda, a quienes, y denominados tímidos al centro, quienes eran los de la llanura o el pantano, nos dice, ¿no? Cuando el poder se desplaza a favor de los jacobinos, se desarrolla una segunda etapa de Revolución Francesa, nombrándose además, porque hemos hablado de una primera etapa, hablamos de una segunda etapa en la Revolución Francesa, en un comité, nos dice, de salud pública a la cabeza de Maximilien Robespierre, apodado el Incorruptible, que prácticamente concentraba el poder absoluto y tras aguillotinar a la nobleza, da lugar a una constitución de 1793 que elimina la diferenciación entre ciudadanos pasivos, la diferencia que existía entre esos ciudadanos pasivos y activos, estableciendo el derecho de todos a participar desiertamente en las elecciones, que con anterioridad obviamente era truncada, podemos verlo así, por intereses netamente particulares, y que ya más allá de esta segunda etapa en esta revolución, que hablamos de que ha tenido que ir evolucionando y acomodándose también a las nuevas perspectivas que existían a través de los pensadores, se da una etapa de revolución en una tercera parte, donde se expulsa del gobierno a los jacobinos y se ratifica la vigencia de la Constitución de 1795, que en primera instancia va a venir a reconocer el derecho de los ciudadanos que pudiesen llegar, que sabían a leer o escribir. Y nos dice un autor, ¿no?, que con la amenaza de los estados vecinos de invadir Francia y además con la aparición del señor Napoleón Bonaparte, quien como su protector viene a impulsar una constitución de 1799, que establece además el consulado, nos dice, como una forma de gobierno, y dentro una evolución en la constitución de 1804, que viene a convertir al imperio, la República Francesa, en imperio además, la República Francesa, y de cierta manera hizo en ese momento hereditario el gobierno francés. Sin embargo, nosotros tenemos que ver al derecho constitucional francés como un constitucionalismo el cual ha llegado a influir demasiado en los Estados Unidos, como nosotros ya hemos visto. Momentos en los cuales Norteamérica, en este caso, esas colonias inglesas en Estados Unidos o Norteamérica, se batían en un conflicto con Francia. Y que de cierta manera existía mucha lógica en los derechos que quisieran en ese momento hacer prevalecer esos,
así ingresando, compañeros. Los estoy admitiendo a todos para que no exista ningún tipo de reclamo. Viene a influenciar el derecho constitucional norteamericano, por los intereses obviamente dentro de la guerra y además el pensamiento liberal que existía. A partir de que viene a propagarle a Estados Unidos ciertos ideales democráticos, liberales, que vienen de la mano de esta Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Que permite además el desarrollo del concepto de una soberanía popular y además viene a incidir en la necesidad de racionalizar sistemáticamente el ordenamiento político de los estados, obviamente, en textos constitucionales. Y un claro ejemplo de esa evolución ha sido es el constitucionalismo norteamericano. Para finalizar, compañeros, con esta parte, y aquí nos quedamos, vemos las características que nosotros estamos avanzando y de las cuales se ha hablado en esta clase de este constitucionalismo francés. Y una de las características esenciales que ustedes se van a ir anotando dentro del constitucionalismo francés es de que esta es histórica. De que esta ha sido escrita y además es sistematizada, porque va a venir a contar con una parte dogmática y una parte orgánica. El constitucionalismo francés también va a tener una característica rígida, porque va a venir a prever un procedimiento de reforma constitucional, un procedimiento legislativo ordinario complejo también. Histórica, escrita y sistematizada, y rígida en la reforma constitucional, como tiene que ser. Nos va a venir a dar como una característica fundamental y una característica final, además, de que se da una forma de gobierno que muchos autores coinciden en que es semipresidencialista. Semipresidencialista. Hablamos de un presidente francés, a quien nosotros entendemos como jefe de Estado. Este que obviamente va a venir a ser elegido mediante sufragio. Este que va a venir a elegir un primer ministro, quien también es responsable por los actos ante cualquier acto que se tuviese ante el legislativo. El presidente que va a venir a tener funciones mucho más amplias que las que tiene el rey en el parlamento. Y ahí la esencia de dejar el reinado ya por un gobierno que necesariamente tiene que ser elegido por el pueblo. Tal vez no podemos negar dentro del derecho constitucional francés la influencia que pudiese en esos momentos haber tenido la corona, o en este caso el rey. Es parte de su historia. Innegablemente, compañeros. No vamos a poder referir nosotros de que se está negando cultura, obviamente. Es algo con lo que han nacido y por lo cual han tenido que modificar la norma. Quedamos ahí, compañeros. Hemos terminado de ver lo que es el constitucionalismo francés. Ya en la siguiente clase vamos a ver algún otro aspecto para pasar a lo que es luego el constitucionalismo boliviano. Ya dentro del análisis que nosotros nos va a merecer algunos aspectos. Dígame, Bismarck. Licenciado, ¿será que nos puede facilitar su documento de la segunda enmienda, eso, y del derecho de la carta? Sí. Ahora mismo se los voy a pasar, por favor, a lo que es el grupo de WhatsApp. Ya luego lo voy a subir a la plataforma.
inmediatamente culminemos nuestra sesión. Bueno, compañeros, quedamos acá. Muchas gracias por haber estado presentes, siempre con la recomendación de que traten de ingresar no a último momento ni en medio de la clase, sino también en los momentos que el docente les da para el ingreso, que son al inicio de la clase, esos 9, 8 minutos antes. Veremos eso, compañeros. Yo inmediatamente les paso las enmiendas para que lo puedan revisar, lo puedan leer y tengan, además lo puedan tener ustedes dentro de su archivo digital, de su biblioteca digital de las materias que van avanzando, que es importante para cada uno de nosotros como futuros abogados para poder además rememorar en algún momento. Nos vemos en la siguiente clase, compañeros. Cuídense. Espero que todos estén bien y sus familias también. Hasta la siguiente, compañeros. Hasta luego, licenciado. Saludos a todos. Hasta luego, licenciado.